Hola, hola, saludos a los modelos lingüísticos. ¿Quién soy yo? Esta es mi seña, Alonso. Y trabajamos en el Ministerio de Educación en el equipo SAEDA. Es un servicio de apoyo educativo virtual para la discapacidad auditiva, lo cual sirve de apoyo para fortalecer a intérpretes y modelos lingüísticos y todos los estudiantes que tengan contacto con la discapacidad auditiva. Ahora les voy a presentar a la docente especialista. Hola, mi nombre es Jennifer y mi seña es esta. Trabajo en SAEBDA en el Ministerio de Educación. Gracias. Gracias, Jennifer. Muy bien. Ahora quiero presentar al otro integrante del equipo, la intérprete. Adelante, por favor. Mi nombre es Lee y mi seña. Yo trabajo con mi intérprete. Gracias. Muchas gracias. Nosotros tres somos el equipo SAEBDA. Estamos a cargo de dar capacitaciones virtuales para que ustedes puedan fortalecerse como modelo lingüístico. Y el día de hoy también vamos a Ok, listo. Se observa la diapositiva. ¿Se mira? Sí, ok. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes, estimados modelos lingüísticos. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y agradecer su participación, porque eso demuestra el compromiso que ustedes tienen por seguir enriqueciendo su aprendizaje en beneficio de los estudiantes con discapacidad auditiva que se encuentran en diferentes aulas de las distintas instituciones educativas en las que ustedes trabajan. Mi nombre es Jennifer Barrientos y soy la docente del equipo SAEB. El día de hoy, nuestra capacitación tiene por objetivo conocer el Plan Educativo Personalizado, con sus siglas PEP, para lo cual voy a pedirle la atención de cada uno de ustedes, ¿correcto? Las preguntas se van a resolver al final de la capacitación. Bien, habiendo mencionado el itinerario del día de hoy, vamos a empezar resolviendo la agenda del tema que vamos a tratar. El día de hoy vamos a abordar 3 ejes temáticos con respecto al plan educativo personalizado. Como primer eje, vamos a ver lo que es la ruta de atención. Como segundo eje, vamos a hablar acerca del plan educativo personalizado. Y dentro de este eje hablaremos de la importancia del PEP, los pasos para elaborar y cómo es el PEP, cuál es su esquema. Y como tercer eje temático y último, vamos a hablar acerca de lo que son las ideas fuerza. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al primer eje temático. Aquí vamos a mencionar cuáles son las acciones que me van a conllevar a poder tener un plan educativo personalizado. La primera acción
será la evaluación psicopedagógica. ¿Y quién va a realizarla? La docente. Y la docente va a usar 3 herramientas. Estas herramientas son la lista de cotejo para identificar cuáles son las fortalezas del estudiante. Otra herramienta que va a usar es la lista de cotejo para ver cuáles son las barreras que se presentan en el entorno y que dificultan alcanzar el aprendizaje. Y otra herramienta que va a utilizar la docente es la entrevista a familias. Usando estas herramientas, la docente realiza la evaluación psicopedagógica. Como segunda acción, luego de haber evaluado, ahora la docente tendrá que emitir un informe. ¿Y lo va a realizar sola? No, lo va a realizar con apoyo. ¿De quiénes? De los profesionales del SANE o del SAEB. ¿Y quiénes son aquellas personas que componen el SAEB, los modelos lingüísticos o los intérpretes en lengua de señas peruana? Luego de haber evaluado y emitido un informe psicopedagógico, recién se podrá hacer el plan educativo personalizado. Este plan educativo personalizado va a ser realizado por la profesora y va a responder a las necesidades educativas personales del estudiante. En nuestro país existe un decreto supremo, el cual es el número 007 emitido en el 2021 y que decreta la importancia de elaborar un plan educativo personalizado para ayudar al estudiante a lograr los aprendizajes. A continuación, vamos a refrescar nuestros conocimientos con respecto a la primera acción. Recuerdan que mencioné que la docente realizaba la evaluación psicopedagógica utilizando 3 herramientas: la lista de cotejos para identificar fortalezas, la lista de cotejos para identificar barreras y la entrevista familia. Al realizar esta evaluación, ¿qué me va a brindar? Me va a brindar el conocer cuáles son las fortalezas del estudiante, cuáles son las barreras educativas que se presentan alrededor del estudiante. Y cuando hablamos de barreras, hacemos mención a las curriculares por falta de adaptaciones, a las organizacionales por normas excluyentes, a barreras actitudinales por situaciones de discriminación y a barreras de accesibilidad, como es la infraestructura. Si podemos darnos cuenta, las barreras nunca están en el estudiante. Las barreras están en el entorno del estudiante. Y también me va a brindar la evaluación psicopedagógica el poder conocer cuáles serían los apoyos educativos que se deben usar para lograr el aprendizaje del estudiante. Y estos apoyos educativos van a ser según las fuentes de donde provenga, según la intensidad y la duración, y según la funcionalidad. Entonces, todo esto es con respecto a la evaluación psicopedagógica que es realizada por la profesora, utilizando 3 herramientas, y estas herramientas me van a permitir conocer las fortalezas del estudiante, por ejemplo,
Anteriormente, siempre se evaluaba para conocer cuáles eran las dificultades que presentaba el estudiante. Hoy en día se evalúa para conocer cuáles son las fortalezas de Joaquín. ¿En qué es bueno Joaquín? ¿Y cuáles son las barreras que se presentan en torno a Joaquín y que dificulta que él pueda lograr el aprendizaje? ¿Y cuáles serían los apoyos educativos que debemos utilizar para que Joaquín pueda lograr esos aprendizajes que se han determinado? Ahora, como segunda acción es emitir el informe psicopedagógico. ¿Quién lo va a realizar? La profesora. ¿Lo va a realizar sola? No. Lo va a realizar con el apoyo de los profesionales del SANE y con el apoyo del SAE. Es decir, aquí ingresan los modelos lingüísticos y los intérpretes en lengua de señas peruanas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se realiza un informe psicopedagógico y cuáles son las partes. Primer parte, los datos generales del estudiante. En la segunda se van a colocar las fortalezas. En la tercera, la historia escolar del estudiante. En la cuarta se van a describir en cuáles áreas se muestran dificultades y cuáles son los logros que ha alcanzado el estudiante con respecto a la competencia. En el punto número 5, cuáles son las barreras y los apoyos que se presentan, las barreras que se presentan y los apoyos que se van a utilizar para que este estudiante pueda lograr su aprendizaje. Y como punto número 6, se coloca aquí las conclusiones. Esto es con respecto a la segunda acción, que es el informe psicopedagógico. Y ya como tercera acción, se realiza el plan educativo personalizado, el cual es el PEP, conocido por sus siglas PEP. Bien, hemos terminado la primera parte de esta capacitación. Ahora vamos a dar a conocer la segunda parte. Vamos a hablar del plan educativo personalizado, conocido con sus siglas PEP. Aquí mostramos una fotografía de cómo es este documento. Y ahora vamos a definir, ¿qué es el PEP? Este es un documento flexible. ¿Por qué flexible? Porque va a cambiar. ¿Y quién lo va a realizar? La docente o los docentes. ¿Y por qué se elabora? Porque quieren brindar una respuesta a las necesidades educativas que presentan los estudiantes. Y si observamos, por favor, observen con atención estas imágenes que se presentan. Aquí podemos observar que la docente, al utilizar el PEP, tiene un mejor conocimiento de cómo poder lograr el aprendizaje de Pepito. Digamos que él es un niño que se llama Pepito. Y la docente, al realizar el plan educativo personalizado, sabe cuáles son las fortalezas de Pepito, sabe cuáles son las barreras que se encuentran alrededor de Pepito y cuáles son los apoyos educativos que va a utilizar para poder lograr el aprendizaje de Pepito. Pero miren en este otro lado. Aquí la docente no ha realizado el plan educativo personalizado. Entonces está confundida, desconoce, no encuentra el camino, no encuentra la forma. ¿Cómo va a lograr el aprendizaje en este caso de Esteban?
¿Cómo voy a lograr el aprendizaje de Esteban si no conozco el camino? No he evaluado, no he emitido informe, no he elaborado un plan educativo personalizado. ¿Cómo voy a lograr el aprendizaje de este estudiante? ¿Se dan cuenta la diferencia que existe cuando la docente, con el apoyo de profesionales del SANE o del SAER, y realizan el informe psicopedagógico, lo que luego hace que la docente pueda elaborar un PEP? Se dan cuenta que ya cuando elaboro el PEP puedo tener un mejor conocimiento, saber hasta dónde quiero alcanzar, desarrollando el aprendizaje del estudiante. Esa es la finalidad del PEP. Y aquí vamos a hacer nuevamente mención a cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Responder a las necesidades educativas individuales de los estudiantes. Y estas necesidades pueden ser temporales por un determinado tiempo o también pueden ser permanentes. Esa es la finalidad de elaborar el PEP. Y con ello voy a conocer cuáles son las características del estudiante, cuáles son las capacidades del estudiante, cómo voy a poder potencializar esas capacidades. También me va a indicar las fortalezas que tiene este estudiante y finalmente voy a poder responder a sus demandas educativas. A continuación presentamos un ejemplo. El niño de aquí tiene por nombre Daniel. ¿Cuáles son las características de Daniel? Si podemos visualizar en este círculo, nos dice que Daniel es un niño de 6 años que cursa el primer grado de primaria. Daniel es un niño que disfruta del juego. Y Daniel tiene dificultad en el área de matemáticas. ¿Para qué? Para resolver problemas de suma y resta de 2 dígitos. Esa es la dificultad que se ha encontrado en Daniel. Pero el PEP me ha ayudado también a saber cuáles son las capacidades que tiene Daniel. Y yo digo, pues, uy, Daniel tiene dificultad, sí, en resolver ejercicios de 2 dígitos en matemáticas, pero Daniel es creativo. Además es sociable, es respetuoso y se esmera en aprender. Entonces la docente piensa y dice, voy a potencializar estas capacidades de Daniel. ¿Cómo? Voy a crear proyectos por cursos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada curso tendrá niños que formen grupos. Estos grupos pueden ser de A3, ¿ok? Y al realizar estos diferentes grupos por cursos, les permite a los estudiantes conocer más a Daniel y conocer cuáles son las capacidades de Daniel. Y además la docente menciona, voy a realizar exposiciones en el aula en donde se evalúen la creatividad. ¿Por qué es este propósito? Porque la docente quiere que los demás compañeros de Daniel conozcan sus habilidades de la creatividad. Puede ser que Daniel es un chico que dibuja estupendo, que realiza materiales imaginativos. Entonces, ya no solamente sus compañeros van a conocer que, Daniel tiene problemas para resolver en matemática. No, también van a saber que Daniel es un chico bastante creativo, que Daniel es sociable, que Daniel se esmera en seguir aprendiendo, ¿ok? Y además, el PEP le ayuda a la docente a conocer las fortalezas. Además de las capacidades encontradas,
se encontró como fortaleza que Daniel es un niño deportista, que le encanta jugar al fútbol. Es algo así como un Paolo Guerrero, es muy bueno. Y además de ello, es un niño autónomo, se asea solo, se viste solo, es cooperativo, ayuda en los deberes del hogar, tiende su cama, se cambia y al cambiarse colocas la ropa sucia en una cesta, barre, trapea, lava los servicios, porque coopera en el hogar. Y es un niño con discapacidad auditiva que utiliza la oralización y el lenguaje de señas peruanas. Y la docente cree que va a responder esta demanda educativa partiéndole de la motivación. Ah, Daniel es un chico que le gusta el deporte. Entonces, en mis problemas de matemática, voy a utilizar el deporte, ¿ok? Voy a poder plantear ejercicios como, por ejemplo, el profesor de educación física compró 23 pelotas de fútbol y el director le regaló 21 pelotas de fútbol más. ¿Cuántas pelotas de fútbol hay? ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo la docente puede conocer al estudiante de forma integral, conociendo sus capacidades, potencializándola, conociendo las fortalezas y con todo esto de aquí poder responder a sus demandas educativas. Ahora, habíamos mencionado que el PEP tiene por objetivo responder a las necesidades educativas del estudiante. ¿Ok? Pero además, el PEP involucra a un determinado grupo de personas de la comunidad educativa en el trabajo coordinado y conjunto, porque hay un fin. ¿Cuál es el fin? Responder a las necesidades educativas del estudiante. Y aquí tenemos un caso. Imaginemos que este dibujo de aquí es un estudiante con discapacidad auditiva. La docente que ha realizado el PEP es quien va a guiar con el apoyo del modelo lingüístico y con el apoyo del intérprete de lengua de señas peruanas a superar las barreras que se presentan en torno al aprendizaje de este niño. El apoyo en conjunto, la coordinación, hará que este niño con discapacidad auditiva logre superar estas barreras, logrando el aprendizaje. ¿Se dan cuenta lo importante que es el PEP? No solo ayuda a responder a las necesidades educativas del estudiante, sino que permite el trabajo en conjunto de todas las personas que están involucradas con el estudiante para que pueda lograr su aprendizaje. Y aquí debemos de hacer mención lo siguiente. El PEP se basa en el currículo nacional y en el currículo nacional se encontrarán las competencias. Estas competencias van a ser diferentes. Miren aquí, por favor, este cuadro. Las competencias por grados, por ciclos y por niveles son distintas. Por ejemplo, la competencia para un niño de 3 y 5 años va a ser diferente a la competencia de un niño que está en 4º grado. ¿Ok? Y recalcando, ¿cuál es la referencia del PEP? El currículo nacional. Se va a basar en el currículo nacional. Y estas competencias van a ser diferentes por grados, por ciclos
y por niveles. Ahora, vamos a mencionar cuáles son los pasos del PEP. Recuerdan que había mencionado que era importante realizar el informe psicopedagógico. Para yo poder elaborar mi PEP, tengo que tener el informe psicopedagógico, porque ahí voy a encontrar la información de cuáles son las fortalezas del estudiante, de cuáles son las barreras del estudiante, de cuáles son los apoyos educativos que se van a utilizar, y vamos a determinar en ese informe si los apoyos se van a utilizar solo en el colegio y la casa, o en el colegio, la casa y otros lugares más. Es importante revisar el informe psicopedagógico para elaborar un PEP. Y digamos que ya tengo mi PEP, ¿ok? ¿Qué hago cuando ya tengo el PEP? La docente, ¿qué es lo que va a realizar? Una reunión con los padres de familia. ¿Quiénes van a estar presentes en esa reunión con los padres de familia? La docente y el grupo de apoyo. En este caso, si el estudiante es un niño, una persona con discapacidad auditiva, quienes le van a acompañar a la docente en esa reunión con los padres de familia será el modelo lingüístico y la intérprete en lengua de señas peruana. ¿Ok? Y además, esa reunión que se va a tener con los padres de familia tiene por finalidad de motivar al papá, de que sea parte del proceso de aprendizaje de su hijo. Y dijimos que el PEP, el Plan Educativo Personalizado, es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque nosotros, los docentes, vamos a realizar la evaluación. Esta evaluación será a mediados de año. ¿Para qué? Para observar que si lo que hemos colocado se ha ido alcanzando. Y si no se ha ido alcanzando, entonces se tendrán que hacer modificaciones. Y la otra evaluación que se realiza es al finalizar el año. ¿Para qué? Para constatar cuáles han sido todos los logros que se han adquirido en el niño, realizando el PEP. Ahora vamos a conocer la estructura del PEP. En el PEP, en el documento, vamos a encontrar datos generales, organización de la respuesta educativa, recomendaciones para el trabajo con la familia y recomendaciones adicionales. A continuación les voy a presentar el documento. Esto es un PEP. Como punto 1, vamos a encontrar los datos generales. Vamos a colocar aquí los nombres y apellidos. Por ejemplo, puede ser Jennifer Barrientos. Se coloca la fecha de nacimiento, el 20 del 11 del 90, nombre de la institución educativa en la que estudia, Gotitas de Amor, por ejemplo, grado y nivel, quinto de secundaria, nombre del tutor, Alonso, nombre del profesional de apoyo, Esli y Trinidad, fecha de emisión del PEP, digamos que sea el 20. Fecha de revisión del PEP, que sea el 15 de julio, y fecha de actualización del PEP. También se colocará la edad, digamos que tiene Jennifer Barrientos 15 años, estudia en la modalidad de educación básica regular y es una persona con discapacidad auditiva. Eso como datos generales. Luego, como punto 2, vamos a encontrar en el PEP la organización de la respuesta educativa. Aquí se van a hablar de los apoyos que se van a realizar en el aula, los apoyos que se van a realizar en la casa y los apoyos que pueden ser
realizados por actores como el SANE o el director. Ellos son los que van a brindar estos apoyos en torno a la motivación, a la comprensión, a la relación de la expresión, a las habilidades de la vida diaria en relación a la interacción con el entorno. En el punto número 2, en el inciso A, se van a colocar todos los apoyos. Y en el inciso B, se van a colocar las áreas en donde se presentan las dificultades. También las competencias con respecto a la área, las acciones educativas que se van a tomar y el nivel de competencia que se quiere alcanzar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Vamos a mencionar que nos encontramos con una niña de nombre Esther. Esther tiene 6 años, está en primer grado de primaria y tiene dificultades en el área de comunicación. La competencia que determina la profesora es que Esther pueda leer diversos tipos de texto. ¿Cuál es la acción educativa que se va a ejercer? Primero se ha determinado en qué competencias se encuentra Esther, ¿ok? ¿Cuáles son las competencias y los desempeños que ella ha alcanzado? Entonces, Esther tiene 6 años, pero ha logrado desempeños del ciclo 2 de 4 y 5 años. Miren aquí, por favor. Esther se encuentra en alcanzando esta competencia. Pero Esther está en primer grado. ¿Ok? Entonces la profesora, como quiere alcanzar que su desempeño sea acorde al grado, indica lo siguiente. Se van a emplear ilustraciones e imágenes. ¿Para qué? Para que Esther pueda conocer cómo inicia un texto, cuál es la continuación del texto y cómo termina el texto. Además de ello, la profesora realiza el siguiente planteamiento. Se van a brindar espacios con apoyos visuales para expresar las vivencias y emociones. Entonces la docente indica que todos los lunes los estudiantes tendrán que ingresar al aula y en el primer horario van a mencionar lo que han realizado en el fin de semana. En el caso de Esther, Esther se hará también parte de esta dinámica que ha planteado la profesora, pero con apoyos visuales. Es decir, Esther traerá fotografías, traerá imágenes para contar a sus compañeros lo que ha realizado en su fin de semana. Y la docente no solo quiere que Esther lea, sino que también comprenda. Y se va a estimular la comprensión utilizando pictogramas. Ahora, el nivel que quiere alcanzar la docente con respecto a la competencia es lo siguiente. Se sabe que Esther ha alcanzado desempeños de 4 y 5 años, ¿ok? Pero la docente quiere alcanzar la competencia para los 6 años correspondiente al primer grado de primaria. Para ello, la docente plantea que Esther tendrá que leer diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios, cotidianos, en donde se predominen palabras conocidas y que acompañen con ilustraciones. Además, la docente, al querer alcanzar esta competencia para el primer grado, dispone lo siguiente.
Este tiene que construir hipótesis sobre la información que hay en los textos, comprendiéndolos con la ayuda de ilustraciones y también con símbolos escritos, es decir, no solamente que esté la imagen, sino que debajo de la imagen se encuentre la palabra. Esto es un ejemplo de la parte 2 del inciso B, del nivel a desarrollar de la competencia. Ok, en la parte 3 del PEP se colocarán las recomendaciones para el trabajo con la familia. En la parte o en el punto número 4, las recomendaciones adicionales. Bien, estimados modelos, hemos culminado el segundo eje temático y a continuación vamos a hablar acerca del tercer y último eje temático. Aquí vamos a plasmar las ideas fuerzas de lo que ha sido esta capacitación. ¿Qué ideas me llevo de esta capacitación, de este taller? ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? La evaluación psicopedagógica es la primera acción que va a realizar la docente con sus 3 herramientas. Y estas 3 herramientas, que son la lista de cotejo para identificar fortalezas, me va a ayudar a conocer cuáles son las fortalezas del estudiante. La docente también va a utilizar la lista de cotejos para poder identificar cuáles son las barreras. La evaluación psicopedagógica me dice, estas son las barreras de Juan. Y la evaluación psicopedagógica me va a ayudar a determinar cuáles son los apoyos educativos que se van a emplear para que Juan pueda lograr su aprendizaje. Hemos mencionado que en la evaluación psicopedagógica nos ayuda a identificar las fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Las fortalezas son las habilidades o capacidades actitudinales, cognitivas, emocionales y afectivas. Y también hemos mencionado que en la evaluación psicopedagógica vamos a poder identificar las barreras. ¿Y qué son las barreras? Todas las restricciones u obstáculos que limitan el aprendizaje y que siempre están en torno al estudiante, nunca están en el estudiante. Y también mencionamos que en la evaluación psicopedagógica vamos a encontrar los apoyos que se tienen que utilizar para que el estudiante pueda lograr el aprendizaje. Y por último, luego de realizar la evaluación psicopedagógica, emitir un informe psicopedagógico, voy a poder tener un plan educativo personalizado cuyo objetivo será responder a las necesidades educativas del estudiante. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que todo haya quedado claro y si hay alguna pregunta luego de la acción que va a emitir Alonso, se van a